Pues buenos días, hoy pasamos un rato con Agustín Ruiz, ¿qué tal estás? Muy bien, contento. Para quien no lo sepa, Agustín Ruiz fue entrenador de la Unión Deportiva Radás en esas temporadas y sobre todo esa eliminatoria en Copa del Rey con el Real Valladolid, pero también fuiste futbolista, jugaste contra el FC Barcelona en Copa del Rey y defendiste muchos años las camisetas de Bilbao Athletic, el filial rojiblanco, y también de, por supuesto, Club Deportivo Ourense, entre otros, que ya veréis pues, en esta entrevista. Lo primero que te quería preguntar, Agustín, es cómo empezaste a jugar al fútbol y por qué se te dio por ahí. Yo juego al fútbol porque, a diferencia de un poco de lo que pasa un poco ahora con los niños, todos jugábamos en la calle y a mí el fútbol era lo que más me gustaba. Te gustaba, pero te gustaba a niveles que tú no te planteabas vivir del fútbol o jugar en categorías de división de honor, como ahora, es decir, tú jugabas porque verdaderamente te gustaba, estabas todo el día en la calle jugando. Igual eso es algo que hoy estaría bien, es decir, que no pensemos que podemos llegar y que disfrutemos el momento que los niños aprendan y jueguen y les guste. Y yo es así como empecé y pues fui jugando en el equipo del barrio, tercera regional y pues un año en juveniles pasé de jugar de tercera regional a sub-19, es decir, subí todas las categorías, sí. Pero verdaderamente tampoco, muchas veces lo he pensado, tampoco me planteaba el hecho de decir, joder, estoy en sub-19, igual puedo jugar al fútbol, sí, de manera profesional. Nunca me lo planteé, es decir, seguí viviendo el momento y pasándomelo bien. Y en esa categoría sub-19, como tú bien destacas, llegas a fichar pues por el Atlético de Madrid sub-19. ¿Cómo es ese fichaje por el Atlético? Pues del equipo de tercera regional donde estaba al Atlético de Madrid, antes hubo un impasse ahí donde el Atlético intenta firmarme cuando se entera un poquito de que el Atlético de Madrid está pendiente de poder llegar a un acuerdo conmigo, pero me ofrece jugar en División de Honor y el Atlético de Madrid me ofrece jugar en Sub-19. También no sé si la decisión fue la correcta o no, porque igual a veces los niños necesitan sus etapas. Igual, pues si hubiese jugado una categoría inferior, pues me hubiese desarrollado más, quién sabe. Pero al final mis padres un poco decidieron, pues me da una categoría más, me da colegio, me da unas condiciones buenas y nos decantamos por el Atlético de Madrid. ¿Cómo recuerdas tu estancia allí? A ver, es 16 años fuera de casa, yo creo que bastante amueblado de cabeza para lo que normalmente se tiene, aunque antes igual estábamos un poco más preparados, sí. Pero es una experiencia que te cambia un poco la vida, es decir, estar fuera de casa sin padres, tienes que ir al colegio, tienes que sacar buenas notas, porque si no sacabas buenas notas el Atlético de Madrid te echaba. Entonces te haces un poco responsable, es decir, no sé, una mili de antes con 16 años. Entonces, una experiencia muy, muy bonita, jugar contra los mejores equipos de España, Madrid, Barça, todos, Sevilla, Valencia, conocer a jugadores de la primera plantilla, entrenar ya a nivel profesional, es decir, pasar de entrar en el barro a de repente entrar en hierba natural. Yo decía, claro, era todo una alegría, pero al final viví el momento y no me preocupé más que disfrutar. De esa plantilla en sub-19, no sé si recuerdas ahora mismo todos tus compañeros, ¿sabes si alguno de ellos llegó a destacar pues, en este mundo, en el mundo del fútbol? Sí, hubo jugadores que llegaron a jugar en primera división y ahí hubo un compañero, Javi García, de apellido García, que fue entrenador del Getafe, ¿vale? Era central cuando estaba yo, estaba Ricardo fue portero de Manchester y de Osasuna. Sí. Vale, también estaba Martín Bellisca, que jugó en el Salamanca en primera división. Estaban unos cuantos chicos y otros que que muchos jugaron en segunda división, porque no es fácil poner el pie en la más alta. Entonces, sí, hubo jugadores que jugaron en primera división, pero casi todos segunda B, segunda división. ¿Qué es lo mejor de haber tenido esa etapa en el Atlético de Madrid? Pues todavía tengo contacto con algunos. Y pues es una experiencia de haber conocido ya lo que es un poquito el mundo profesional y el hacerte un poco
responsable hacia esa edad de que verdaderamente no necesitan tus padres estar contigo, aunque sí que es una ayuda importante que la familia esté contigo, yo lo sigo diciendo, y te cambia muchas cosas. Bueno, pues es una manera de hacerte responsable, crecer como persona y dar esos pasos ya de adulto siendo más pequeñito. Después de esa etapa en el Atlético de Madrid, en sub-19, ya llegas al fútbol senior, por así decirlo, y fichas, bueno, por el Athletic Club B, o sea, el Bilbao Athletic, pero te ceden al Baskonia. En esa primera temporada con el Baskonia descendéis a tercera división, si no me equivoco. ¿Cómo recuerdas esa primera temporada con el Baskonia? Después de Atlético Madrid, todavía era juvenil y fui al Athletic sub-19. Vale. Y pasé otro año, es decir, estuve 2 años en esa liga. Y luego ya los chicos que estábamos en sub-19, generalmente todos subían al Bilbao Athletic y luego hacían una selección y, bueno, pues era segunda división. Y me cedieron al Baskonia. Al Baskonia, que jugaba al lado de mi pueblo, es decir, iba andando, recuerdo, había 5 kilómetros, pero iba andando, es decir, es lo que hablábamos antes, es decir, hoy es inviable eso, ¿cómo vas a jugar en segunda B y vas en primera ref y vas a ir andando 5 kilómetros? Bueno, pues es lo que había. Y lo recuerdo con muchísimo cariño. Ese año fue una pena porque, bueno, fue una serie de acontecimientos que pasaron que el club no lo merecía. Un club de una plantilla muy joven, muy joven, y bueno, y al final, última jornada, el equipo descendió. Pues, todavía estoy en el pueblo, veo un montón de fotos de cuando jugamos allí, y bueno, pues al final es tu pueblo, te duele más todavía, pero bueno, también fue un año que empecé a jugar con la selección de ETV, es decir, una selección de la televisión de Euskal Telebista, que hacía una selección de jugadores de todo el País Vasco, y empecé a disfrutar ahí todavía más porque jugabas contra Racing de Santander, el Athletic Bilbao, Osasuna, es decir, jugabas partidos y eran muy visibles, la gente estaba muy enganchada y a nivel deportivo fue un año bastante bueno para mí. Después de ese paso por el Baskonia, regresas al Bilbao Athletic para jugar segunda división. ¿Qué crees? ¿Cuáles fueron las claves para que esta vez te diese más confianza? A ver, la confianza la cogí un poco más a nivel adulto en el Baskonia, porque, bueno, pues yo creía que podía quedarme en el Violeta Interior, pero hasta yo creo que me vino bien, porque tener 19 años y no jugar, creo que no es bueno. Entonces, bueno, yo tuve prácticamente todos los minutos en el Baskonia, crecí como jugador, jugué en la Euskal Telebista y eso me dio la opción de crecer como jugador, y cuando llegué allí, pues al poco ya me dijeron, contamos contigo, y me hicieron otro año más de contrato. En esa temporada, en ese club, o sea, el Bilbao Athletic, coincides con un futbolista que es más conocido por ser entrenador, como es Gaizka Garitano. Quería preguntarte, ¿cómo es tu relación con él? A ver, Gaizka y yo nos conocemos, pues eso, desde hace más de 30 años, muy buena relación. De hecho, he hablado hace unos días con él. Tengo buena relación con él, no a diario, pero porque al final estás lejos, pero bueno, pero seguimos siendo muy amigos, nos tenemos mucho cariño y bueno, cuando podemos coincidir, pues siempre apartamos un poco todo y intentamos hacer por coincidir, pero ya te digo, al final entrenar en primera, segunda división lleva mucho trabajo y bueno, pues coincidimos menos, pero por lo menos lo intentamos. Como futbolista, ¿cómo era Gaizka? Como futbolista, fíjate que es un caso raro, porque llegó a debutar en primera división con una edad muy tardía, es decir, porque él salió del Bilbao Athletic como salí yo, él fue al Lleida, yo vine al Orense. En el Lleida no tuvo un buen año y volvió al Bilbao Athletic a segunda B. Sí. Pero a mí me parecía un jugador tremendamente competitivo, de muy buenos interiores a pocos metros, es decir, no era un jugador de grandes desplazamientos, bueno en el juego aéreo, intenso, y un jugador de continuidad ahí en el medio campo. Para mí, pues eso, él demostró que podía jugar en primera división. ¿Ya le veías características de entrenador? En eso somos un poco parecidos, es decir, nos gustaba mucho, pero sí, ya le ves cosas, es decir, a quien le gusta mandar, a quien no solo mandar, sino el hecho de colocar compañeros, de animar en momentos malos.
Eso ya lo veías lo ves cuando tienes un compañero así, ya lo ves desde el principio, porque es algo que es innato, es decir, eso por ejemplo hoy en día en el fútbol se ha perdido, es decir, la gente no habla. Ya. Y es un problema grande porque el nivel de rendimiento de un jugador, de hablar a no hablar, cambia mucho, sí. Sube una barbaridad. Entonces, bueno, pues es comunicación buena o mala, pero comunicación tiene que existir. Y él sí que comunicaba. Ahora volviendo a hablar sobre el equipo, en ese caso tú estabas en el filial rojiblanco, pero te llega la noticia de que puedes llegar a entrenar con el primer equipo del Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo recibes esa noticia? ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo te sentiste? Vaya. Es que no te dan mucha opción, es decir, llegó, mañana entrenas con el primer equipo, porque faltan jugadores, por lo que sea, pues muchos nervios, aunque los ves habitualmente, porque claro, en esa edad y en esa época entrenamos a las 10 de la mañana y solo entrenaba Bilbao y Athletic Club, es decir, no había más y les ves, pero bueno, no dejan de ser jugadores de primera división y tú un chavalito de 20 años que juegas en el filial, aunque sea segunda división. Claro. Pero bien, es decir, el trato era bueno, eran otras épocas, porque, bueno, pues si subías, si te tenían que dar, te daban y tú callado, es decir, era otra cultura, pero bien, el trato fue bueno, las veces que tuve que subir a entrenar con el primer equipo subí y nada, hasta ahí pude oler porque no llegué más. En esa plantilla estaban jugadores como Ernesto Valverde, Cuco Ciganda, Julen Guerrero, entre muchos otros. ¿Cómo era entrenar con estos futbolistas? A ver, lo que más me llama la atención no fue el hecho de que sean buenos. Vale, lo que más me llamó la atención fue la pausa que tenían. Es decir, cosas que tú decías, bueno, yo lo hago, pero al final cuando te llega esa situación estás más revolucionado, vas a más velocidad de la que tienes que hacer. Es decir, la pausa que tenían ciertos jugadores como Ciganda, como Garitano, Ander, no Gaisca, sí. Es decir, eso es lo que más me llamó la atención. El resto, bueno, pues sí, veías que eran jugadores buenos, pero no es lo que más me llamó. Bueno, lo que me dije, joder, es decir, pues sí, solo hago yo, pero luego te ponías en la situación y no lo hacías. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, siendo buenos técnicamente, cómo eran capaces de en determinadas situaciones pararse, calmar y, claro, en situaciones de menos velocidad, menos estrés y más tranquilidad, haces todo mejor. De esa plantilla quería destacarte a uno como es Julen Guerrero. ¿Cómo es Julen Guerrero en las distancias cortas? A ver, yo coincidí con él solo un mes cuando vine del Atlético de Madrid al Athletic, y a él ya lo subió Jupp Heynckes, que era el entrenador que firmó aquel año por el Athletic, lo subió a entrenar con el primer equipo. Bueno, a entrenar no, pues ya se quedó en el primer equipo. Sí. Y bueno, es un tío normal, es decir, en distancias cortas es un tío normal, era un tío callado que le encantaba el fútbol, pero lo volvía loco. Y bueno, de hecho hace poco en Carballiño coincidió con él, también jugué con su hermano, entonces todavía tienes, claro, con su hermano José Félix jugué 2 años, entonces bueno, pues al final pues éramos un poco una pequeña familia allí. Y ahora volviendo al filial, las noticias tampoco fueron muy buenas, porque en esa temporada en segunda división descendéis a la antigua segunda B. ¿Cómo recuerdas esa temporada y sobre todo cómo recuerdas ese descenso con el Bilbao Athletic? Pues aquel año, evidentemente, el Athletic es un club con una filosofía, sabemos todos, especial, y lo único que pretenden es conseguir jugadores para que lleguen al primer equipo, trabajar para que lleguen al primer equipo. Sí que es verdad que aquel año este entrenador, de hecho al final lo cogió a Morortu y consiguió salvar el equipo, es decir, porque nosotros íbamos convocados con el primer equipo, iban bastantes jugadores convocados con el primer equipo, no jugaban, estaban en la grada y nosotros teníamos que echar mano de juveniles para jugar, y aún así descendimos al último partido en Lleida. Entonces, claro, si ya es una categoría que te cuesta mucho mantenerla, si no dispones de los jugadores buenos que tienes y tienes que tirar de los jugadores de abajo, aunque los jugadores de abajo sean buenos, necesitan un periodo de adaptación, claro, una serie de cosas, pues te va a costar mucho más. De hecho, no es lo mismo enfrentarse a un filial en septiembre que en junio, cambia, claro, mucho. Y nosotros tuvimos que tirar de jugadores que luego llegaron a jugar en primera división, como Felipe Guréndez, pero que tienen 17 años.
lo siento mucho, pero con 17 tú vas a jugar un equipo contra el Villarreal o contra equipos que había entonces en segunda división y no te ganan. No, es decir, esos jugadores te superan por experiencia, por nivel, por todo, por fuerza. Y fue un año en el que, bueno, pues este señor, ese entrenador, pues yo creo que nos destrozó un poco en el sentido de que no eran jugadores que subían y jugaban. Claro. Que eso un poco, si dices, bueno, pues suben y juegan, vale, pues te lo acepto, aunque se descienda, se trata de jugadores para el primer equipo. Pero es que subían y no jugaban. Claro. Estaban en la grada sentados, viajaban y no jugaban, y el Bilbao Athletic pues tampoco podía hacer otra cosa más que tirar chicos de juveniles que no, de momento no estaban lo suficientemente formados para poder ganar equipos de segunda división. En esa temporada, bueno, te enfrentas a muchos grandes equipos y por lo tanto grandes rivales, pero yo me quería quedar con un equipo en especial como es el Real Madrid Castilla y quería pues destacar el nombre de Guti. ¿Qué recuerdo tienes de Guti como rival? Muy pelotero, muy pelotero. Técnicamente ya le veías que era un jugador bastante superior al resto. Pero bueno, al final no era... En Madrid siempre tiene al final los mejores jugadores, sí. En Madrid y Barça tiene los mejores jugadores, pero hay esa rivalidad entre equipos de edad muy joven, entonces al final la diferencia no era tan grande. Sí que es verdad que era un equipo al que le competimos y no recuerdo los resultados, pero sí que me llama la atención que el que más nos costó fue el Barça que estaba de la Peña y compañía, que sí. Era una barbaridad porque no... Recuerdo ir ganando 0-3 en el Ministadi, sí. Y entrar al vestuario y estar cagados, es decir, como tengan 10 minutos buenos nos meten 4, es decir, así era el nivel de juego de ese equipo, porque era muy vertical, muy profundo, pocos toques, jugaban a un ritmo ya altísimo. Ese tipo de pases que hacía de la Peña, que para mí fue un adelantado en ese tiempo de filtrar esos pases, de girarse, había jugadores muy buenos y de hecho recuerdo esos partidos de Barcelona y de San Mamés que muy chulos y que nos dominaron grandísimamente, incluso sin perder ninguno, pero te dominan porque eran muy buenos. Y después de tu estancia en el filial rojiblanco, en el Bilbao Athletic, vienes para Club Deportivo Ourense. ¿Cómo se da ese fichaje por Club Deportivo Ourense? Bueno, pues se da un poco por bueno, había otras opciones de segunda división y al final un poco por... A mí me gusta el clima con lluvia, bueno, pues no me gusta, lo paso peor con el calor y bueno, Ourense era un recién ascendido, aunque había estado ya el primer año que estuve yo en el Bilbao Athletic y bueno, me decanté un poco por esta zona norte, por un equipo que tenía ganas y bueno, al final vine para 2 años y tiré toda mi vida en el Ourense. Te iba a preguntar cómo era adaptarse a la ciudad, pero ya veo que bien, ¿no? Yo siempre he dicho que los orensanos, yo casi me considero orensano, no sabemos lo que tenemos y no le damos aprecio a lo que tenemos porque tenemos una ciudad que un orensano me decía, entras llorando porque dices, ¿qué es esto? Pero también te vas llorando porque es una ciudad que tiene muchas cosas buenas, es pequeña, vas andando a todos los sitios, tiene ambiente, ves la ciudad, tiene un casco viejo precioso, una zona termal muy chula, monte al lado, es decir, yo creo que es una provincia, una comunidad que tiene todo para ser top, pero sin embargo no lo somos y no lo valoramos como deberíamos valorarlo. ¿Qué crees que le falta para ser top? A Galicia. Sí, en general, así. A Galicia que luchemos más por lo nuestro y que valoremos más lo que tenemos en casa que lo de fuera. En esa plantilla de Club Deportivo Ourense, bueno, estáis en segunda división, es una de las épocas más doradas del club, pero también es una plantilla que cuenta con muchos futbolistas extranjeros, es decir, una plantilla con mucha diversidad cultural. Quería preguntarte en qué idioma se daban las charlas, porque claro, Nikola Milinkovic era bosnio, sí. Después estaba Mornar, que era croata, y Babasule, que si no recuerdo mal, era ganés. Sí. ¿En qué idioma se daban las charlas?
aquí hay que apañarse. Ellos hablaban medio castellano y si no, ya se lo traducía a otro y Babá preguntaba, el pobre, que era un chaval majísimo. Es decir, charlas en castellano y venga, y ya arranca porque es lo que había. Es decir, ningún entrenador se paraba a hablar con ellos ni en inglés ni nada. Pero los croatas, los serbios que vinieron, todos más o menos ya controlaban decentemente el español, porque Mornar hablaba bastante bien. Kakic, cuando vino, tenía acento andaluz y era croata, es decir. Y sí que es verdad que Babasule, ahí igual le podían pasar un poco peor, pero bien, es decir, no... Se adaptó, ¿no? El único igual que pudo... Había venido un chico, te iba a decir el nombre, se me fue, un chico de la Premier, un delantero... Robinson, puede ser. Robinson, Mark. Y ese sí que, bueno, pues le costó un poco más porque, claro, ese solo sabía inglés. Entonces, claro. Pero bueno, fue un periodo corto de tiempo. De esa plantilla quería destacar a dos futbolistas. El primero, Quique Estebaranz. Quería preguntarte, teniendo un delantero como Quique, se juega más fácil en el medio del campo, ¿no? A ver, era un jugador que venía de donde venía, es decir, pero bueno, él un poco se tuvo que adaptar a lo que era el equipo porque tampoco éramos un equipo tremendamente superior técnicamente al resto. Entonces, bueno, pues no te tocaba más narices que trabajar. Entonces te tienes que adaptar un poco a lo que la categoría pedía y a lo que el grupo más o menos te daba, es decir, el modelo de juego que podías aplicar con ese equipo. Y claro, evidentemente técnicamente muy bien, es un tío que daba muy buen ambiente al vestuario, siempre estaba de bromas. De hecho, joder, hace 3-4 meses estuve con él y todavía tiene contacto con gente de Orense. Es decir, él siempre dice que estuvo muy a gusto en una ciudad tan pequeña, que es lo que yo te comentaba antes. Ahora te quiero destacar a otro futbolista que mencioné antes, como es Nikola Milinkovic-Savic, padre de Sergej Milinkovic-Savic, futbolista que quiso hace pocos años el Real Madrid, y también del actual portero del Napoli, como es Vanja Milinkovic-Savic. ¿Cómo era él como jugador y sobre todo cómo era él como compañero? Como jugador era terrible. Era un jugador de primera división, de estar entre los 10 primeros equipos de primera división. No quería, entonces no se esforzaba lo suficiente, pero técnicamente, es decir, muy listo, técnicamente muy bueno, muy buen interior, es decir, era cabrón. Esto no se puede decir, pero era cabrón. Es decir, tú entiendes que un equipo le quiera pegar 10 tíos patadas a un tío y no es capaz de darle, porque es más listo que todos los demás, y sin embargo te vuelve a dar él a ti. Es decir, era un jugador que de mucho nivel técnico. Lo que pasa es que, bueno, pues la cabeza, que es lo que manda, es lo que nos gobierna todo, pues no le dio esas ganas, esa ambición de decir voy a jugar en primera porque tengo nivel más que de sobra para jugar en primera división. Entonces no quería, y bueno, y más o menos estuvo en Jerez mucho tiempo, tal y pues era el ecosistema donde él estaba a gusto. Si le exigían más, se venía abajo, pero condiciones más que de sobra para jugar en primera división. Ya te digo, en un equipo, en los 10 primeros equipos de primera división, muchos años, no un año, es decir, mucho nivel. Y como compañero bien, ¿no? Entiendo. Como compañero bien, encima, vamos, si había que cenar, eso era el primero que se apuntaba, el primero que organizaba. Era, bueno, pues no le gustaba la máxima exigencia, pero era un buen tío. Y quería preguntarte si hay alguna anécdota que se pueda contar de esa plantilla del Club Deportivo Ourense. Habrá un montón de ellas. Yo, por ejemplo, me llevaba muy bien con Pichi, que siempre me ayudó en el sentido que vienes fuera, no tienes familia, pues dónde cenas, en tal sitio, bueno, te presentan con Pichi, con Adolfo. Estaba Guruceta también aquí, que sigue siendo una persona que tengo un trato especial con él. Y anécdotas habrá 1000, pero recuerdo una vez que, eso sí que es verdad, que ya terminado el primer año, cogimos cubos de merengue y mientras estaban jugando un partido amistoso, jugadores contra periodistas y eso, Pichi y yo nos metimos en el vestuario y pusimos todos los coches llenos de merengue, vestuario, todo.
salió un compañero nuestro, luego decía, no me arranca el BMW, no me arranca el BMW. Digo, pues vaya BMW de mierda que te has comprado. Vamos, ¿cómo? A ver si va a ser el merengue, hombre, eso es que el BMW es una mierda. Bueno. Joder. Y al final le arrancó, ¿no? Le arrancó. A Víctor Arias, que es un chico que también vive en Orense, que juega en el Compost, bueno, pues, y que bueno, que es un tío muy buen tío. Y bueno, con Club Deportivo Ourense, ya digo, vivíais unos años históricos para la ciudad en segunda división y lastimosamente descendéis en lo que sería la última temporada del club en segunda división, descendéis a segunda B. ¿Cómo recuerdas ese descenso del Club Deportivo Ourense? Aquel año es año que entra Grupo Bahía y la verdad es que impotencia absoluta, porque es que encima en pretemporada yo tenía un menisco un poco tocado, me lo rompo, me operan, una operación de un mes, y yo cojo un virus de quirófano, que en aquella época hubo 2 o 3 casos, Verges del Celta también lo había cogido, bueno, y tiro 7 meses con una fibrosis en el cuádriceps, en la rodilla, que de hecho me decía Genaro Borrás, el médico de la selección española, que falleció del Celta, me decía, tu caso está en los libros, es decir, digo, vaya orgullo, es decir, yo no quiero que esté en los libros, pero sí que tuve muchísimos problemas y encima veía que el equipo no ganaba a nadie, había muchos problemas en el vestuario, estaba un poco generado por este grupo inversor que vino desde fuera y que en vez de ayudar a un equipo que venía de haber sido líder en segunda división, de hacerlo bien, y que, bueno, pues muchísimos problemas entre jugadores, entre directivas, bueno, entonces, y todo eso tú lo ves desde fuera en la grada con la rodilla como una pelota, pues es un año muy duro, y ya te digo, pues una pena que desde entonces una ciudad como esta no tenga un equipo en la segunda división. Pese a que el equipo desciende, tú te sigues quedando en Club Deportivo Ourense. ¿Qué es lo que te hace quedarte? A ver, básicamente que salgo de una lesión y que por aquel entonces el que era mi representante, en vez de hacer su trabajo, pues estaba haciendo otras cosas. También hay que decir que bueno, salía una lesión, pero bueno, llevaba 5 años jugando en segunda división, siendo joven, y debería de haber tenido continuidad, pero no la tuve, y ya te digo, tenía contrato y me quedé en Orense y cumplí el contrato, y luego, bueno, pues aquí acabé mi carrera, y ya te digo, muy orgulloso de haber estado en este club tantos años. Estando en Club Deportivo Ourense te enfrentas a grandes rivales, algunos de ellos Michel Salgado, Pauleta, Paunovic mismamente, Pipo Baraja, Cambiaso, entre muchos otros. Para ti, ¿cuál es el rival que más te ha costado superar en un campo de fútbol? Con diferencia el Barça de segunda división del Betis, porque es que eran de la Peña, que dominaban, ¿no? Absolutamente con el balón, absolutamente. Es decir, había equipos que sí que veías que eran buenos equipos, pero más o menos les competías. Pero es que era prácticamente imposible, es decir, todo lo que generabas era tras robar y transitar muy rápido, acciones de estrategia, pero el resto estabas total y absolutamente a merced de lo que ellos pudiesen crear. Es decir, a ti no te tocaba más que intentar construir un poco a base de transiciones, pero el resto era defenderte como pudieras. ¿Y un jugador con el que te quedes de rival? A ver, no lo sé, me gustó. A ver, estaba Manuel Pablo, que me gustaba, jugaba un poco en la posición donde yo jugaba cuando estaba en Las Palmas, me llamó mucho la atención, pero de todos ha habido bastantes, pero de la Peña me llamó muchísimo la atención, me pareció un jugador adelantado a su tiempo. Además, en tu etapa como jugador, en Club Deportivo Ourense jugáis 2 partidos, aparte de más, lógicamente, porque quiero destacar estos 2 partidos, estos 2 choques en Copa del Rey frente a 2 equipazos, como es el Celta de Vigo y el Fútbol Club Barcelona. Dejamos para después el Fútbol Club Barcelona. Me quiero centrar ahora en ese duelo contra el Celta de Vigo, un Celta de Vigo que tenía futbolistas como Maciño, Gudel, Carpin. ¿Cómo recuerdas esa eliminatoria? Teníamos un equipo claro de segunda división, aquí un poco lo que
lo que sigue pasando y va a seguir pasando durante muchos años, es decir, la falta de motivación del equipo de primera división, la hipermotivación que tiene el equipo inferior de categoría, y aquí en el Couto les competimos perfectamente bien y de hecho fuimos a Vigo y caímos en la prórroga, pero bueno, ahí sí que se notaba la condición física, es decir, claro. en la prórroga ya pues fueron mucho más superiores, pero bueno, le compites perfectamente bien a un equipo como estaba, lo que dices tú, estaba Gudel, estaba Karpin, es decir, tenían unos jugadores de muchísimo nivel y ves que son mejores que tú, pero bueno, que un equipo sea mejor que tú no significa que tú no le puedas competir y que no le puedas ganar. Lo que pasa es que bueno, nos faltó ese poquito de aguantar y bueno, pues al final bueno, son experiencias muy bonitas, porque en el Couto el campo estaba hasta arriba, sí. y bueno, y luego vas a jugar a Balaidos, campo grande, precioso, la gente también, bueno, pues son con las cosas que te quedas de todo este invento. ¿Alguna anécdota de esa eliminatoria? Pues no tengo recuerdos, sí que tengo fotos, alguna foto y eso, pero es que entonces tampoco había lo que hay ahora, que tenemos 50.000 imágenes y te viene a la cabeza, oye, tal y cual. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que jugaba Movilla jugaba en el Orense, sí. Que luego fue sí, un jugador de primera división, ¿vale? Es decir, y aquí jugaba interior derecha y yo jugaba lateral, y cada vez que le doblaba o le superaba y había que bajar, giraba así la cabeza, pero no bajaba. Y yo recuerdo en vivo que decía, lo voy a matar, porque me van a matar. Pero nada más, el resto, detalles de partido y eso, pero poco más. Simple. Eso es. Y después ahora sí que me quiero centrar en, digamos, el mejor partido, el más histórico de la provincia, como fue esa eliminatoria en Copa del Rey frente al Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo recuerdas cuando en el sorteo sale el nombre del Fútbol Club Barcelona y os toca a vosotros? Pues sí que recuerdo que veníamos de jugar de Mallorca, y habíamos eliminado al Mallorca, y este señor nos hizo entrenar un poco para la galería. Esto no me importa decirlo, porque es para la galería. Pero que en el míster, ¿no? El entrenador, sí. Y bueno, nos enteramos que nos tocó el Barça y nos hizo entrenar a la vuelta del partido allí en el Couto, dando vueltas para un poco a la galería de decir, bueno, este es un equipo profesional, esto, lo otro, y bueno, y quedar un poquito bien, pero todos muy, muy contentos, muy emocionados. Joder, el Barça, mira qué jugadores tenía, es decir, terribles, y es una experiencia que no se me olvidará nunca, sobre todo el partido de casa, y ya lo he dicho, sobre todo a nivel familiar, el peor día a nivel futbolístico en Barcelona. Quería preguntarte también cómo vivía el equipo pues esos días previos a ese encuentro. Bueno, estábamos todos... Es que había mucho jaleo en la ciudad, conoces a todos, les has visto un montón de veces en la tele, tienes camisetas de ellos, es decir, con muchísimas ganas. Sí que es verdad que por aquel entonces el Couto estaba muy mal y habían tenido que cambiar la franja central del Couto. Y claro, todos queríamos que el campo estuviese un poco decente para poder jugar, y se vivía entre ese cambio de césped que estaba surgiendo en esos momentos y que era el Barça y que querías competirle, nerviosos, pero a la vez con unas ganas terribles de que llegase. En ese Fútbol Club Barcelona había jugadores de la talla de Rivaldo, Pep Guardiola, Luis Enrique, lo entrenaba Luis Van Gaal, estaban los hermanos de Boer. ¿Cómo era enfrentarse a esos futbolistas? Pues yo recuerdo que incluso tuvimos una charla, unos vídeos de cómo defender a Rivaldo. Es decir, si no lo pueden defender en Primera División, yo creo que aquí nos va a costar un poquito más. Es decir, creo que sería un partido para competir y para disfrutarlo, no para intentar defender a Rivaldo, o a Figo, o a Luis Enrique, o a este tipo de jugadores. Pero, madre mía, es decir, incluso en el Couto, que el campo estaba mal, es decir, la velocidad con la que circulaba el balón, los controles, cómo se quedaban, es decir, como si los cogieses con la mano,
veías que eran muy, 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 muy buenos. Y aún así el equipo le compite, bien competido, e incluso tiene opciones de llevarse el partido. Pero bueno, ya te digo, para mí el equipo de Segunda B de aquel año era el mejor equipo de todos los grupos de Segunda B de España, con diferencia. Y tú cuando entras al campo, porque no sales de inicio, te enfrentas, pues, bueno, están en el campo Pep Guardiola, Luis Enrique, los de Boer, etc. Hay una foto tuya marcando a Luis Enrique. ¿Cómo era marcar a Luis Enrique? A ver, no era un jugador tremendamente habilidoso, no un jugador técnicamente bueno, tal cual, pero tenía buena llegada a portería, remataba bien, es decir, definía bien. Bueno, en el sentido de defenderle, no pasé muchos apuros porque ya te digo, no eran jugadores que te encararan, no es un chico que te coge el balón y te encara y ahí te la juegas, es decir, eran más de combinar, de asociarse. Entonces no pasamos muchos apuros en ese sentido, por lo menos a nivel particular, y que el campo tampoco les ayudaba, es decir, claro, las zonas laterales estaban mal. Y entonces, bueno, pues a nivel técnico, a nivel de circulación, pues siempre es mucho peor. ¿Llegaste a cambiar al finalizar el encuentro la camiseta con algún jugador? No, me la quitó el que fue muchos años mi gran amigo Quique. Y bueno, yo quería tener la camiseta de Luis Enrique, no para mí, sino para mi padre, que era un fanático de Luis Enrique, ya de su época en el Sporting de Gijón. Y bueno, pues al final se la pidió mi amigo Quique y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si se la quedó él, pues bien está. Y después hay la ida, que la juegas, y la vuelta no la juegas, que es en el Camp Nou. ¿Por qué se dio esa ausencia, ya no solo en el 11, sino en el encuentro? Fuiste convocado, ¿no? Sí, fui convocado y bueno, ese fue para mí el día más duro de toda mi vida, incluso en descensos que son muy duros, pero bueno, no deja de ser parte del fútbol. Claro. Un descenso es una consecuencia de una serie de meses de trabajo, ¿vale? O una serie de años o lo que sea. No es un día. Y aquel partido fue para mí durísimo porque, bueno, pues entonces no había tantas maneras de ver a la familia, es decir, ahora tienes canales de Primera Red, esto, lo otro, puedes acceder. Y aquella semana el club firmó a 2 jugadores, esa misma semana, y jugaron los 2 de inicio en el Camp Nou. Particularmente no jugó ni yo, bueno, no sé si mi compañero Eduardo Conjet o Dani Cobo participaron, yo recuerdo que me suena que sí, pero me parece una de las mayores aberraciones y una de las mayores, no sé cómo catalogarlo, que puede hacer un entrenador a un grupo, porque no deja de ser un premio a un esfuerzo. Es decir, incluso los jugadores que vienen, si no juegan, es que lo entienden claro, perfectamente. Es decir, pero claro, llego un miércoles y juego el domingo contra el Barça. Pero bueno, eso es la gestión grupal que hizo una persona que, pues desde mi punto de vista, no tenía capacidad para entrenar a ningún equipo. Y en esa eliminatoria, pues dejáis el nombre de la ciudad en un puesto muy alto, como fue, pues hicisteis una grandísima eliminatoria, vaya, que estuvisteis a punto de cargaros a todo un Fútbol Club Barcelona, que se dice pronto. Y ahora, aprovechando la situación actual de uno de los clubes de Ourense, el Ourense Club de Fútbol, quería preguntarte, ¿ves capaz al Ourense Club de Fútbol cargarse a tu querido Athletic Club? A ver, creo que hemos hablado antes, exceso de motivación, desmotivación. También voy a decir a favor o en este caso en contra del Ourense, que en Bilbao la Copa del Rey siempre ha sido algo por lo que un club como el Atleti tiene que luchar. Este año se ha metido en Champions, pero lo normal es que un club como el Atleti pues no pueda optar a ligas, salvo que salga una jornada buenísima, y lo normal es que los equipos rivales te los lleven, porque es que es normal. Claro. Te cueste llegar a Champions e intentes, bueno, pues al final salvar categoría de primera división, mantenerte, que es muy difícil, y bueno, intentar llegar a esos puestos de Europa. Pero la Copa del Rey es algo, ya te digo,
que se valora muchísimo. Entonces, no es un Girona que viene, bueno, pues que sus objetivos creo que son otros. Claro, sí. No es Valencia como vino el año pasado, que sus objetivos eran otros porque su situación era difícil. Era complicada, sí. El Atleti, yo creo que va a venir porque la gente quiere luchar por esa Copa del Rey. De hecho, cuando se ganó la Copa del Rey, Bilbao parecía que había ganado con la Champions. Entonces, en ese sentido, igual no sale tan beneficiado el Orense porque el Atleti también va a venir motivado, evidentemente. Es decir, sabe que es un rival que ha eliminado ya a equipos de primera división, entonces no va a salir relajado y sabiendo que encima se juega lo que se juega, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, pues que lo va a tener difícil, pues seguramente, pero bueno, yo creo que al final se debería de imponer la diferencia de categoría. Si por algún casual el Ourense Club de Fútbol pues pasase esa ronda, es decir, eliminase a Athletic Club, ¿no te daría un poco de rabia, no sé, de envidia que otro equipo de Ourense lograse superar, por decirlo de alguna manera, esa gesta que conseguisteis vosotros aquel día? Me daría envidia de no poder participar yo como jugador, pero nada más. Al final, como digo yo ¿por qué entreno? Pues lo entreno porque no puedo jugar ya. A mí lo que me gusta es jugar, me gusta el campo, me gusta estar en el campo, me gusta participar en el campo. Pues me daría esa envidia de decir, joder, qué pena no haber seguido jugando, pero por lo demás, pues bueno, pues el Atleti se tendría que poner las pilas y no hay más. Y para estos chicos, que seguramente pues para muchos sería su colofón dentro de su carrera, pues que lo disfruten porque esto va rapidísimo y la vida pasa muy rápido. Y ya por último, la última pregunta hablando de tu etapa como futbolista. Bueno, jugaste en el Berín Club de Fútbol y en Club Deportivo Lemos. No quiero hacer ninguna pregunta de estos dos equipos, sino quiero preguntarte si tuvieses que cambiar pues, el resultado de un partido en el cual hayas jugado en tu etapa como jugador, ¿cuál sería? Si tuviese que cambiar un partido. Sí, un partido, resultado, partido. Es decir, hubiese cambiado no el del Barça, ni el del Celta. Yo creo que hubiese cambiado el partido de Jaén en casa, que nos hubiese devuelto otra vez a segunda división, porque fue durísimo ver como un equipo que estaba hundido, que fue el año del Barça, como estaba hundido, como no podía más, vino una persona coherente, con nivel para entrenar, que era Fuertes, y el equipo volaba. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que incluso lo había dicho su entrenador, es decir, que el Ourense nos sometió, nos dominó en todas las facetas del juego, tuvo ocasiones más que de sobras para golearnos, y sin embargo en una ocasión nuestra, un penalti, ganamos. Aquel año hubiese cambiado sin duda el resultado, porque la gente salió muy muy mal, llorando, dolida, y desde entonces, bueno, ahí está el equipo en segunda vez. Ahora pues quiero destacar tu etapa como entrenador. Fuiste entrenador de la Unión Deportiva Barbadas, conseguiste pues, los dos máximos logros de la Unión Deportiva Barbadas en lo que es la etapa reciente, como es volverlos a ascender a tercera federación y también pues, clasificarlos a la Copa del Rey. Me centro en lo primero, en ese ascenso desde preferente a tercera federación. ¿Cómo vives ese ascenso? A ver, Barbadas tiene una cosa, bueno, tiene muchas cosas buenas y malas, como tienen todos los clubes, pero tiene una de las cosas buenas es que no hay ningún tipo de presión, en el sentido de, sí que hay la presión de decir, bueno, pues tenemos que intentar o mantener la categoría, que no pasemos problemas. Y bueno, en ese sentido yo veía que la plantilla cada vez entendía mejor lo que yo quería, ¿vale? Y con ciertos refuerzos pues que iban a competir, pero no nos planteamos. De hecho, el equipo se pone primero en diciembre, sí. En diciembre, pero hasta entonces no había esa presión. Tú les ves y los primeros partidos les costaba todavía, tal igual, pero ves que cogieron los conceptos mucho más rápido que temporadas anteriores, y que el equipo tiraba y bueno, pues al final gente joven con algunos veteranos consiguieron, ya lo vimos a partir de enero, febrero, que el equipo estuvo un montón de tiempo sin perder,
Sí. montón de tiempo sin perder. Y claro, es decir, creo que fueron 10 o 11 jornadas sin perder, ganando. Sí. Es decir, no sin perder, No ganando, empatando solos, claro. Ganando, eso te da un ascenso seguro. Y ahora me quiero centrar pues, en el partido de Copa del Rey, especial porque era la primera vez que la Unión Deportiva Badajoz disputaba esta competición, y especial también porque os iba a tocar sí o sí un Primera División. Al final, el Primera División que os tocó fue el Real Valladolid. ¿Qué sensación tuviste al saber que era el conjunto vallisoletano el que os tocaba? A ver, teníamos la opción del Atleti, no nos tocó porque el Atleti Claro. hubiese sido maravilloso. Pero yo estaba muy feliz porque date cuenta que de esos chicos que estaban en aquella plantilla, pues no sé si, bueno, estaba Parrilla. Igual Parrilla tiene la oportunidad de jugar alguna vez contra un equipo de Primera División Sí. por su trayectoria, porque está creciendo. El resto nunca se va a ver en esa situación. Nunca es nunca, porque son jugadores o de preferente o de primera regional, es decir, no han llegado más arriba. Estaba José Ramón, que está en tercera división también. Sí, con Arteixo, y salvo partidos amistosos, pero partidos oficiales contra un primera división, posiblemente ninguno viva esa situación. Entonces yo estaba feliz de que los niños, porque yo les llamo niños, que yo entrenaba, pudiesen sentir eso que es un poco sentirte futbolista por un día. Por un día. Es decir, ese protagonismo, la radio, la televisión, eso es muy bonito y al final te queda, cuando te retiras, pues dices, bueno, pues recuerdas, pasó, bueno, pues eso es lo que más ilusión me hizo, independientemente de que tocase el Valladolid, porque, bueno, pues al final era un sorteo, pero sabíamos que era en primera división. Claro. Y aparte el equipo, se vio un equipo en el Couto. Sí. Se vio un equipo, que es lo que yo les dije, es decir, por lo menos que se vea una identidad, es decir, una forma de jugar y una forma de competir. Vale, no intentéis hacer cosas que no sabemos y que no hacemos habitualmente, porque entonces iba a ser un desastre. Disfrutad del partido, porque hay que disfrutar a saco, y creo que así lo hicieron. La única pega, pues, que no pude poner a todos. Ya. Porque eso sí que me dolió en el alma. Recuerdo terminar el partido y hablar con algunos jugadores, pidiéndoles perdón porque tenía que dejar a algunos sin jugar, y me dolía en el alma pues que chicos pues no pudiesen haber jugado, y de hecho todavía me siento mal en ese sentido, pero bueno, es algo que ahí desde la federación este tipo de partidos tendrían igual que permitir un poquito más de chance, sobre todo para niños Claro. que no van a volver a vivir esta situación. ¿Y entendieron la decisión? Cuesta, porque al final sí, cuesta, pero yo tengo claro una cosa, que lo que más me dolía como jugador era que me mintiesen. Porque si tú a mí me mientes, cuando me necesites, solo te voy a apoyar si me interesa a mí. No es porque te crea. Claro. Vale, yo se lo dije. Recuerdo, hay un niño que entrené incluso en juveniles, que se llama Brais Ouderiño, que me dolió en el alma que no jugase, porque le vi llorando. ¿Qué le dices a Brais? Pues fui, le pedí perdón y para casa. No puedo hacer otra cosa. Yeah. Porque me duele, es decir, porque ver un niño que no va a jugar y que no va a disfrutar de ese partido, pues me duele muchísimo. Lo tengo que reconocer, me duele, igual no valgo para ser un entrenador, pero no creo que tengas que tratar mal a nadie para que te respete. Entonces yo creo que tienes que tratarle bien, exigirle, y la exigencia y el respeto pueden ir de la misma mano. Y ahora me centro un poco en el aspecto táctico, dentro de lo que cabe en la situación, porque cómo es plantear un partido, siendo entrenador de preferente en ese momento, a un equipo de primera división, que son 5 categorías las que se llevan por encima, que se dicen pronto, pero enfrentarse al Real Valladolid, cuidado. ¿Cómo lo planteas? Se plantean, nosotros jugamos de dos maneras distintas, dos posicionamientos, es decir, jugábamos 4-2-3-1 o jugábamos con línea de 5, ¿vale? Jugábamos 5-3-2 y ¡Epa! Sigue. 5-3-2, y simplemente usamos una de ellas, en este caso era 5-3-2, pero la única modificación que hubo es que en la fase defensiva nuestro posicionamiento no fuese intermedio, ¿vale? Fuese un bloque bajo, nada más.
de determinados jugadores, y una vez superados, que esos jugadores estuviesen un poquito más adelantados para, después de robar, tener opción de salir, porque si estás muy hundido no tienes esa opción. Claro. Vale, entonces manejamos esa situación, un bloque bajo si somos superados en ese sentido, y jugadores de fuera, si sois superados, mantenéis posición, no pasa nada, de manera que si robamos tengamos esa opción de jugar. ¿Crees que el no jugar en Óscar Rís supuso, pues, cómo decirlo, fue un factor clave no jugar en Óscar Rís y jugar en O Couto? Ningún jugador quería jugar en Óscar Rís, todos querían jugar en el Couto. Entonces, bueno, pues en Óscar Rís seguramente hubiese estado, no sé si más igualado, porque bueno, pues al final es un campo pequeñito, pues claro. Pero date cuenta que también privarías a mucha gente de no poder ir, porque si no recuerdo mal, la entrada en el Couto fue bastante buena. Sí, igual lo único que no se llenó fueron los fondos, pero el resto de las gradas estaba cuidado. Para ver un preferente. Sí. Yo creo que la entrada fue muy buena y joder, incluso el ambiente que se veía fuera del Couto y todo, pues era algo que, pues lo que hablábamos antes, sí, que los niños pues pudiesen disfrutarlo. Gente con banderas, con pitos afuera, animando, tal. Bueno, pues eso es algo que es de otras categorías y que por desgracia no lo van a ver. El partido pues finalmente termina 0-2, favorable para el Real Valladolid, pero plantáis cara a todo en Primera División, hacéis un gran partido y quería preguntarte, ¿tuviste algunas palabras con Pacheta al finalizar el encuentro? No, Pacheta ya me conocía a mí, más yo a él, pero él me conocía, recordábamos, y estuvimos hablando al principio. ¿Qué pasa? Que ahí coincidió que estaba de entrenador de porteros alguien que jugó en el Orense de portero, ¿vale? Y la última vez que el Valladolid había venido a Orense a jugar, nos había eliminado a penaltis, que se suspendió el partido el día anterior por la luz, y jugamos al día siguiente la prórroga y los penaltis. Y el entrenador de porteros era el mismo que estaba aquí de portero. Entonces yo tenía muy buena relación con él. Entonces estuvimos hablando al principio y nada, buenas palabras, me dijo muy bien, el equipo muy bien y muy organizado, sobre todo se veía bien, es decir, ordenado y poco más. Ahora mismo no estás en activo entrenando en ningún equipo. ¿Volverías a entrenar? Es lo que más me gusta, es decir, lo que más me gusta es jugar, no puedo ya. Pero sí que es verdad que me gustaría entrenar. Ahora mismo estoy trabajando para Renteiro en lo que es la coordinación de la base, entrenando un equipo también de cadetes e intentando que los niños aprendan. Competir es algo que no me gusta en determinadas edades, porque primero tienes que saber, tienes que coger hábitos y aprender a hacer cosas si luego quieres competir y ganar. Entonces, bueno, pues ahí paso los días, pero sí que es verdad que tiré muchos años entrenando en base. Estuve 2 años en alevines, 2 en infantiles, 2 en cadetes, 2 en juveniles. Volví unos meses a infantiles también. Entonces, lo que verdaderamente me gusta es los mayores. Aunque te dan menos alegrías que los pequeñitos, porque claro, es una maravilla entrenar a pequeñitos y cómo ver que en una semana lo que les has explicado lo hacen y cómo cogen conceptos. Pero me gusta el jaleo de los grandes y el pasarlo mal a veces. Entonces, sí, esperando a ver si por lo menos, como decía Jesús María Gómez Fuertes, el que fue entrenador, te dan la oportunidad de poder hacerlo, porque esto se trata de que te den la oportunidad. Si estás capacitado, luego tienes que demostrarlo, tener suerte de poder hacerlo. Si te parece, pues vamos a pasar ahora a las 3 preguntas clásicas. ¿Cuáles son? La primera, pues un estadio en el que hayas jugado. San Mamés. Una camiseta que hayas vestido o que a lo mejor hayas intercambiado, visto, que te haya generado algo esa camiseta. A ver, tengo bastantes camisetas, pero yo me quedaría con la que fue mi casa, que fue la de Club Deportivo Orense, el último partido que jugamos, Nasti de Tarragona, playoff de ascenso, y esa la tengo guardada y ahí quedará, ni siquiera para mi hijo. ¿Y un momento en tu carrera, tanto futbolística como de entrenador?
Futbolística, pues son muchos años en Orense. Hay muchos muy buenos recuerdos, otros no tan buenos, pero hay muy buenos recuerdos. Recuerdo Almería, último partido de Liga para salvarte, fue una locura. Recuerdo Bilbao Athletic también años, pero no tengo uno en concreto, es decir, un momento con el que me quedase. Es decir, hay muchos buenos y otros menos, entonces no sabría elegir. ¿Y de entrenador alguno? De entrenador, mi etapa cuando los niños estuvieron en juveniles me gustó mucho porque disfrutaba muchísimo y los niños consiguieron ascender 2 años seguidos a Liga Gallega y a Liga Nacional y disfrutaba mucho porque eran chicos que cogían conceptos, que mejoraban muchísimo, que jugaban muy bien al fútbol. Y aunque la preferente, bueno, pues ves momentos como ese Valladolid o asciendes a tercera, haces años anteriores muy buenos, muy por encima de los objetivos que tenía planteados el club. Y es un desgaste importante la preferente. Tienes que entender que la gente trabaja, que no puedes exigir lo que igual debes, que tienes que tratar a la gente a veces con más mano ancha de lo que igual te gustaría, porque el contexto de la categoría te lo exige. No puedes exigirle a un tío que viene 10 horas de currar debajo de un coche de mecánico que te corra lo que tú quieres. Entonces, pues al final es un desgaste importante, sobre todo a nivel grupal, de gestión grupal y de exigencia en campo. Entonces, juveniles te miran con los ojos así. Te respetaban mucho, a mí sobre todo por el hecho de haber sido jugador, todavía más, y es una etapa muy bonita. Recuerdo los juveniles de la Unión Deportiva Orense. Pues dicho esto, agradecerte que te hayas pasado por los micrófonos y nada, que te deseo toda la suerte del mundo. Vale, pues muchas gracias.